se encontraron con el doctor Iván Cepeda. Le dije, venga, ¿y en razón de qué? ¿Por qué? Cuénteme. Me dice, sí, nos encontramos al doctor Iván Cepeda y a él, don Alberto me dice, vea Víctor, él es la persona que nos va a ayudar. Dice Víctor que le comentaron, le dijeron que debía, para poder acceder a la ayuda que le prometí, debía de estar de acuerdo con unas afirmaciones que ya había hecho Pablo Hernán, en el sentido de hechos relacionados en el nordeste antioqueño, con el bloque metro, con la finca Guacharaca, me dijo Carlos Enrique. Lo más relevante de las 3 declaraciones del día de hoy fue la que entregó el abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, quien en primer término dejó entrever que cuando fue citado en el año 2019 a declarar en la Corte Suprema que dirigía César Reyes, en el caso de Álvaro Uribe corrió la misma suerte que todos los testigos que declararon a favor del expresidente, pues resultó involucrado, investigado y acusado por falso testimonio en un caso que desde su punto de vista es inverosímil. Y sobre lo que a usted le conste, le pregunto ahora si usted tiene algún conocimiento acerca del abogado Diego Cadena en relación con el señor Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Doctor Jaime, debo hacer la siguiente aclaración antes de responder su interrogante. Fui vinculado y es la hora que no encuentro la razón al proceso por el cual está respondiendo el señor expresidente Álvaro Uribe y el doctor Diego Cadena. A mí me vincularon al proceso, o de pronto la razón sí la encuentro. ¿Cuál? Porque resulta que yo declaré en el mes de noviembre del año 2019 ante la sala de instrucción de la Corte Penal, de la Corte Suprema, de la Honorable Corte Suprema de Justicia. En esa declaración, que duró toda una mañana, que incluso el doctor Jaime estuvo presente, me interrogó por sobre múltiples asuntos el doctor César Reyes. Yo acudí en ese entonces, en el año 2019, como lo digo, ante la sala de instrucción sin saber el motivo, el por qué se me llamaba. Entre otras cosas, debo de decir que dada mi experiencia, aunque la experiencia nunca termina uno de cogerla, como se dice, de aprender de ella, de la vida, pero algo aprende, pero dada el trasegar por tantos años por los estados judiciales, incluso ante la propia Corte, tuve la percepción ese día, esa mañana, de que antes que estar compareciendo como testigo ante la sala de instrucción, se me estaba adelantando un juicio de reproche. Y lo digo ¿por qué? Por los términos en que lo interrogaba el doctor César Reyes, en algunas ocasiones, dentro de mucha elegancia, eso sí, pero intimidatorios, pero obviamente que no me intimidaron porque pues acostumbrado estoy a estos avatares, pero sí tuve esa percepción. Y la confirmé después al escuchar todos los audios, porque de esa declaración mía, que estaba prevalida de la más total y absoluta verdad, como lo está en el día de hoy, porque todo lo tengo documentado. Resulta que de esa declaración se desprendió una compulsa de copias en mi contra. Quiere decir que en el auto mediante el cual se resolvió la situación jurídica del señor expresidente Álvaro Uribe, se ordenó compulsa de copias a mi nombre. Dije, ¿pero esto por qué? Me di a la tarea, dije, pues voy a mirar. Y me estudié los 1500 y más folios, punto por punto, los tengo subrayados. Yo, por Dios, ¿esto de qué se trata? Por Dios, los tengo subrayados. Y me escuché las audiencias.
y eso confirmó mi pensar en el sentido de que las personas que comparecimos a declarar, no en favor de nadie, sino a comparecer, a decir una verdad, pero que de pronto el doctor César, y lo digo con todo respeto, pensaba que podrían favorecer al imputado, pues éramos tratados de una manera muy diferente a como fueron tratados los testigos de cargo. Lo digo con todo respeto y consideración, pero es así. Entonces, de esa compulsa de copias pasaron varios años, pasaron 4 o 5 años y yo esperando que me vinculen o qué va a pasar, hasta que por cuenta de la fiscalía se me vinculó al proceso y entre otras cosas me llaman a audiencia de imputación junto con el señor Pardo Hache, que yo no sé quién es, pues en mi vida pues lo había oído nombrar dentro de todo este tema, pero yo a este señor no lo conozco absolutamente para nada. Entonces se me imputa cargos por cuenta de la fiscalía y estamos en etapa de audiencia preparatoria. Incluso cuando la ilustre señora fiscal me solicitó el testimonio, pues yo manifesté y dejé constancia por escrito, pues que guardaba silencio debido a que estábamos al portal de la audiencia preparatoria. Y que la recomendación precisamente que había recibido por parte de mi abogado defensor, el ilustre doctor Renato Marín y su grupo de trabajo, pues era que lo más conveniente precisamente era guardar silencio. Sí, y efectivamente así se hizo. Posterior a la diligencia en la cual guardé silencio, se llevó a efecto la audiencia preparatoria. Audiencia que tuvo un desenlace no el que yo esperaba, porque no se pudo avanzar en la misma. ¿Por qué no se pudo avanzar en la audiencia preparatoria? No se avanzó porque por parte de la defensa del señor Pardo Hache y del señor fiscal a cargo de la investigación, pues se enfrascaron en, bueno, no sé si la palabra cabe, en una discusión fuerte, incluso ya llegando a temas personales. Fue muy compleja esa diligencia, pues asuntos sobre los cuales estoy completamente al margen, porque no me compete a mí para nada ni ese asunto, simplemente fue una discusión entre el abogado de la defensa de Pardo Hache y el señor fiscal, y no se avanzó. Entonces quedamos para continuar con la audiencia preparatoria, si no estoy mal, para el 17 de julio. Espero que para ese entonces se pueda avanzar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya se me llama nuevamente ahora a declarar por cuenta de la defensa, entonces yo hablo con mi defensor, el ilustre doctor Renato Marín y su grupo, porque tiene pues un grupo, un bufete de bastante reconocimiento en Risaralda y toda esa zona del norte del valle y demás. Hablo con él y entonces él me dice, no, pues si usted podrá declarar, Samuel, si es que tiene hechos importantes sobre los cuales usted pueda dar algún conocimiento, pero que no vayan a afectar su defensa. Vale decir, y para eso incluso el fiscal que tiene a cargo la imputación o la acusación en mi contra, pues ha hablado siempre en las audiencias de una línea de tiempo. Y esa línea de tiempo parte prácticamente del año 2016, donde tratan de vincularme a mí como si yo hubiese participado de alguna manera en el tema Diego Cadena, Carlos Enrique Vélez, etcétera, etcétera. Cuando no es así, eso ya lo podré demostrar. Pero entonces, como son hechos, frente a lo que usted me pregunta, doctor Jaime, excúseme, que tiene que ver precisamente con esa línea de tiempo, me excusa, pero me abstengo de responder porque puedo afectar de alguna manera mi defensa y no quiero ir en contravía de lo dispuesto por mi defensor de confianza. Gracias, doctor Samuel. Por supuesto, es su derecho constitucional.
Recordemos que este abogado, en ejercicio de su profesión, sabía demasiados secretos de dos de los principales testigos que Cepeda ha usado para efectuarle este montaje al expresidente, ya que era el abogado de la época de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, así como de alias Alberto Guerrero, más conocido como Pablo Hernán Sierra Pipinta. Según el abogado Sánchez, mientras asumió como defensa de Carlos Enrique Vélez desde el año 2005, su relación fue de abogado y cliente, pues no estaba de acuerdo con algunas intenciones de él y que incluso varias veces renunció a hacer su defensa, pues este sujeto mentía constantemente. Más adelante explicó cómo conoció a Iván Cepeda y cómo fue su papel como abogado de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero. Durante su declaración también dijo cosas bastante delicadas acerca de lo que habían dicho Alberto Guerrero y Carlos Enrique Vélez sobre ofrecimientos y prebendas ofrecidas por Iván Cepeda a cambio de testificar contra Álvaro Uribe. Doctor Samuel, ¿usted conoce a el hoy senador Iván Cepeda Castro? Sí, por supuesto, claro que conozco al ilustre senador, por supuesto, claro que sí, y si me permite, pues digo por qué motivo y cuál es la razón. Por supuesto. Resulta que el grupo para el año 2003, 2004, 2005 se estaban adelantando el proceso de movilización con los grupos de autodefensa, como lo dije al inicio de esta diligencia. Antes de culminar con la desmovilización, me acuerdo perfectamente que fueron múltiples las reuniones que se llevó a efecto en un lugar en Medellín, en un municipio que hace parte del área metropolitana de Medellín, se llama el municipio de Copacabana. En Copacabana existía una casa campestre que se dio en llamar Villa La Esperanza. En esa casa, en Villa La Esperanza, se reunían con frecuencia todos los comandantes del grupo de autodefensa con sus abogados de confianza. En su gran mayoría con mucho reconocimiento. Me acuerdo perfectamente de uno de ellos, incluso que era decano de una facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, etcétera, etcétera. Abogados con mucho reconocimiento que asesoraban en ese entonces pues a todos estos comandantes. Estoy hablando de año 2003, 2004, 2005. Y en esos diálogos precisamente se hablaba acerca de las bondades y de los vacíos a la vez de la Ley 975, Ley de Justicia y Paz. En algunas de esas reuniones participó Alberto Guerrero, porque para ese entonces no era todavía Pablo Hernán Sierra. Y él dejó entrever, manifestó en esas reuniones algunas reservas sobre las bondades del proceso de justicia y paz. Estando en Cómbita por allá para el año 2010, finales de 2010 o principio del año 2011, ya para esa época, ya él me comenta que tiene necesidad, no sé el motivo, no sé la razón, no sé el por qué, me solicita que entre en contacto con el para ese entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda. Yo le dije, ¿y cuál es la razón, cuál es el motivo, hombre, Pablo Hernán? Me dijo, no, porque es que es la persona que, de acuerdo a lo que entiendo y lo que he escuchado, que me puede ayudar en este proceso para la desmovilización, porque se podían incluso las desmovilizaciones llevarse en efecto estando las personas privadas de la libertad. Yo le dije, hombre, Pablo Hernán, no veo la necesidad. Y me dijo, usted bien entiende que la desmovilización es un acto más político que jurídico, depende más del gobierno que de los jueces. Entonces, por favor, adelante el trámite de colocarme en contacto con el doctor Iván Cepeda. ¿Y cómo lo hago? No tengo cómo.
me dijo, déjeme que yo le suministro cómo puede llegar donde él. Efectivamente me suministró el nombre de una persona. Si no estoy mal, no tengo el nombre, no lo recuerdo, menos el teléfono, pues como para que se me vaya a decir que suministra el teléfono. Pero si no estoy mal, en ese entonces me dijo que era un asesor de la senadora, no sé si era la senadora o el representante Piedad Córdoba o algo, que ella me ponía en contacto precisamente esa persona con el doctor Iván Cepeda. Y fue así como a finales del año 2010 o principios del año 2011, la fecha pues no la tengo presente, pero es muy fácil. Esa fecha tiene que aparecer en el Capitolio, porque yo ingresé efectivamente al Capitolio a la oficina del doctor Iván Cepeda. Entonces, ese fue el tema con el doctor Iván. Le manifesté acerca de la necesidad o del interés que le asistía a Pablo Hernán Sierra García de dialogar con él para mirar la posibilidad del doctor como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, poder de alguna manera colaborarle a él en ese proceso de desmovilización. Pero debo decir que previo a la conversación con el ilustre senador, fueron múltiples los documentos que ya había remitido Pablo Hernán, tanto a la oficina del Alto Comisionado, como a la Oficina de Derechos Humanos, como me acuerdo de un arzobispo, el Monseñor Vidal, que en ese momento era un jerarca eclesiástico muy interesado en los temas de paz con las autodefensas en ese momento, Monseñor Vidal, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron múltiples los oficios. ¿Y por qué sé de los oficios? Porque Pablo Hernán me decía, doctor Samuel, necesito esto. Yo le digo, por favor, redácteme el oficio. Yo se lo redactaba en el computador, con buena presentación y demás. Se lo llevábamos, lo socializábamos en la cárcel de Cómbita y él daba la aprobación, lo firmaba, le colocaba su huella, el pase jurídico y yo me encargaba de presentarlo. Son documentos, cantidad de documentos, señoría, cantidad de documentos que demuestran fehacientemente lo que yo estoy argumentando. Documentos que pues nadie lo solicitó en su momento, pues Fiscalía, pues me imagino no tenía el conocimiento de ellas o no puede interesar el tema, bueno, qué sé. Defensa, pues se pudo haber sido la más interesada, sin embargo, nunca se solicitaron documentos que aún reposan en mi poder, de una importancia total que ratifican en un 100% todo lo que estoy diciendo, los documentos que remití, los documentos que elaboró. Incluso me acuerdo perfectamente que en algún momento me dijo Pablo Hernán que iba a solicitar la intervención del presidente Chávez de Venezuela para efectos de la desmovilización como garante. Le dije, pero esto es una locura, Alberto. Y bueno, pero yo no me desmovilizo si no está de garante el comandante Chávez. Y le dije, pues yo le hago la solicitud. Le hice la solicitud, se la llevé, la firmó y yo mismo la presenté ante la Embajada de Venezuela acá en Bogotá. Entonces, documentos que nadie se interesó en ellos y obviamente, pues si nadie se interesó, pues menos yo iba a salir a decir, ve, aquí tengo estos documentos. Lo digo por qué. Prueba fehaciente, total y absoluta que no me asistía ningún interés, que no me asistía absolutamente nada interés en el tema. Yo decía, hombre, lástima que estas cosas se den y que esté sucediendo lo que está sucediendo, pero yo bien ocupado estaba en mis asuntos personales, profesionales, además que me tocó enfrentar un proceso de privación de la libertad, porque debo decirlo, yo fui condenado por una conducta, la conducta más subjetiva del Código Penal, la más subjetiva. Interés ilícito en la celebración de contratos, cuando yo no fui ni siquiera contratista del Estado, simplemente asesor de una empresa contratista de unos hechos que se remontan a hace más de 20 años, 22, 23 años, y asesoré una empresa y condenaron a otra persona que representaba una entidad del Estado y a mí, que sin ser funcionario público, por esa conducta. Entonces yo bien ocupado estaba en todos estos asuntos pero lo digo ¿por qué?
prueba fehaciente de que no me asistía ningún interés y que no me asistía ninguna responsabilidad, y sin embargo terminé siendo vinculado a este proceso y estoy respondiendo penalmente. Y tengo para el 17 de junio la continuación de la audiencia preparatoria. Entonces, volviendo al tema del doctor Iván, fue en el año 2000, finalizando 2010, principio del 2011, que se sucede precisamente ese encuentro. Ya después yo hablo con Pablo Hernán, le digo, ¿qué Pablo Hernán? Te ha visitado el doctor Iván, por supuesto, claro, ya entré en diálogo con él, estuvo acá en Cómbita, ya hablamos, y está interesado en colaborarme, en ayudarme. No entramos en detalle porque ya en ese momento ya no era mi interés, ya yo dejé en manos dije, pues ya él mismo me lo ha dicho, esto es un tema más político que jurídico, ya yo qué tengo que hacer acá, ya esto que lo maneje políticamente como tiene que ser, y prácticamente me marginé, y ya en el año 2012 pues vino ya el problema jurídico mío, pero sí debo de dejar en claro un hecho bien importante, y es cuál, que posterior al diálogo mío con Alberto, que estoy hablando que fue en el año, a la solicitud que me hizo para que entrara en contacto con el ilustre senador, que estoy hablando del año 2010-2011, posterior a ello, no sé en qué momento a Pablo Hernán lo trasladan de la cárcel de Cómbita a la cárcel de Itagüí. Pero fue posterior a este evento que yo he comentado, lo trasladan a la cárcel de Itagüí. Y no estoy todavía, y no estoy seguro, y no lo afirmo para que después no van a decir que impugnen credibilidad y demás, pero si era estando en Itagüí o en Cómbita, que me llama, pero sí tengo presente que fue en el mes de agosto del año 2011, en el mes de agosto del año 2012, estando en mi oficina, recibo una llamada y al contesto y habla el fiscal 42 de la Unidad de Justicia y Paz. Mucho gusto, doctor, ¿cómo me le va? Me dice, doctor Samuel, es que requiero de su presencia el día de mañana. Y dije, a ver, ¿por qué motivo? Porque me sorprendió porque la Fiscalía 42 no tenía a cargo hechos relacionados con el cacique Pipinta, era otra fiscalía, no me acuerdo cuál fiscalía era, pero era otra, no la 42 precisamente. La 42 tengo entendido que tenía a cargo las investigaciones del bloque que había operado en el nordeste antioqueño. Y me dice, necesito mañana su presencia porque mañana le voy a recibir una declaración a un defendido suyo. Y le dije, ¿a quién? Y me dijo, a Pablo Hernán Serra García. Le dije, venga, doctor, qué sorpresa, pero esto es una grata noticia. Es que Pablo Hernán fue postulado a la Ley de Justicia y Paz. Me dice, no, él no está postulado a la Ley de Justicia y Paz. Le dije, sí, porque yo vengo intentándolo hace muchos años, ya hay una persona que le está colaborando en este tema y me dijo, no, él no está postulado a la Ley de Justicia y Paz, pero sí necesito de su presencia mañana porque hay una diligencia con él. Y le dije, listo, no hay ningún problema. Al día siguiente viajé de la ciudad de Manizales a la ciudad de Medellín y entré en contacto con el fiscal de Justicia y Paz, el fiscal 42. Entré en contacto con él y él me dice, no, lo que pasa es que a Pablo Hernán se le va a recibir una declaración y es una declaración sobre un asunto muy complicado, y si no está presente usted como defensor de él, no puedo recibirle la diligencia. Y le dije, pero venga, doctor, si me dice que viene como declarante, no requiere de la presencia del abogado defensor. Otra cosa es que venga como postulado, que venga como, no sé, pero no precisamente como declarante se requiere la presencia mía. Me dijo, no, es que es un asunto supremamente delicado. Hable con él. Hablé con él, estábamos en la Alpujarra, en el piso 20, y hablé y le dije, venga, Pablo Hernán, ¿de qué se trata? No, en el piso 20 no, en el piso 6, que era la sede de Justicia y Paz. 20 era la justicia, eran jueces. Le dije, venga, Pablo Hernán, ¿de qué se trata? Y no, doctor Samuel, es que voy a comentar unos hechos que tienen que ver directamente con Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe. Y le dije, venga, Alberto, venga, como decimos los paisas, barájemela más despacio. ¿De qué se trata?
Dijo, no, es que son unos hechos que tienen que ver directamente con ellos. Y le dije, pero venga Alberto, yo lo vengo a usted acompañando, y es así, y tengo en mi poder, múltiples declaraciones, entrevistas de él, porque lo acompañé a cualquier cantidad de diligencias, desde el momento de que lo capturan hasta el año 2011, porque él comparecía como testigo, como imputado, como indagado a múltiples diligencias y en múltiples se acogió a sentencia anticipada, etcétera, y lo acompañé a todas las diligencias. Y le dije, venga Alberto, pero me llama la atención es que usted me esté hablando de un tema sobre el cual en ninguna de las diligencias anteriores usted ha hecho mención. Entonces, digo, no, yo ya es el momento. Y le dije, bueno, pero hagamos lo siguiente. Mucho me temo que esto obedezca a otro motivo, pero lo voy a acompañar. Pero dejo constancia de lo siguiente, no firmo esa declaración o esa entrevista. Y así se lo hice saber al fiscal 42 de la Unidad de Justicia y Penal. Doctor, tengo ciertas reservas, pero para, como usted me dice que si no estoy presente no se puede llevar a efecto la diligencia, que su agenda es demasiadamente copada, para no causarle perjuicio a la agenda, voy a acompañar a Alberto en la diligencia, a Pablo Hernán, pero dejo constancia, no firmo ese documento. Digo, se retira antes de que termine la diligencia, no hay ningún problema. Y así se hizo, y ese documento precisamente lo tengo en mi poder, que es la declaración que rindió Pablo Hernán ante el fiscal 42 de Justicia y Paz de la ciudad de Medellín, sin ser postulado a la ley de Justicia y Paz, y no está firmado por mi parte. Gracias, doctor Samuel. A propósito de esta respuesta, le pregunto, ¿usted conoce a Álvaro Uribe Vélez? En ningún momento. Lo conozco, pues obviamente, como cualquier persona ciudadano, por los medios, porque fue presidente de la República, etcétera. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia me he cruzado con el doctor Álvaro Uribe Vélez, en ningún momento de mi vida. Le pregunto si usted conoce, doctor Samuel, a Santiago Uribe Vélez. Menos. Lo he oído mencionar, Santiago Uribe Vélez y demás, pero no conozco a Santiago Uribe Vélez en forma personal. Doctor Samuel, entiendo que usted pues, decidió ante una pregunta que le formulé hace unos minutos ejercer su derecho constitucional a guardar silencio. Y ni más faltaba, pues yo voy a ser quien ponga o haga algún comentario sobre ese derecho que es fundamental. Pero quisiera formularle la siguiente pregunta, y si es su deseo contestarla, sería importante para la defensa. En este juicio, declaró el señor Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y lo hizo en relación con un tema de una declaración que él rindiera ante la Corte Suprema de Justicia el 1 de diciembre del año 2016. En esa declaración hizo una narración en que incluyó el nombre del representante de la Cámara y luego senador Iván Cepeda Castro. Y dijo que la razón por la cual él había mencionado el nombre del doctor Cepeda Castro en su declaración del 1 de diciembre del 2016, cita textual, entre comillas, dijo él, quiero ser en eso absolutamente fiel a lo que está diciendo ese testigo, es, comillas, eso ya me lo ha dicho Samuel, que lo dijera yo en la corte en el 2016, cierro comillas. Le pregunto, ¿usted tiene algo que decir a este respecto? Sí, doctor Jaime. Conservando lo que dije en un principio, la línea de tiempo, para no afectar mi defensa, y espero que lo entiendan, de todas maneras me remito mejor a un hecho del año 2015 y no afecta la línea de tiempo trazada por mi defensa. ¿Y cuál es ese hecho? Y advierto desde ahora también que posterior a la diligencia ante la Sala de Instrucción
de la Honorable Corte de Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, yo declaré el hecho que voy a narrar. Y lo declaró, y en algún momento dije el año 2016, más adelante dije el 2015, que es el verdadero, el 2015 fue un lapsus, una equivocación, para que, lo digo también, para que no se me vaya a impugnar credibilidad. Entonces, resulta que en el año 2015, por allá en septiembre, octubre, visité a Pablo Hernán. Y es tan cierto lo que estoy diciendo que basta con mirar el registro de ingresos a la cárcel, a la penitenciaría de Palmira para mirar si es cierto que ingresé o no. Resulta que ingresé, hablé con él y me comenta en medio de la conversación de los procesos, porque eran múltiples los procesos que había en contra de Carlos Enrique, que se adelantaban, me acuerdo, ante la Fiscalía 11 seccional de Manizales. Hablando con él, me dice: Samuel, doctor Samuel, le va a comentar un hecho. Le dije: cuénteme. Me dije: ¿cómo le parece que hace una semana, 2 o 3 semanas, me trasladaron a la ciudad de Bogotá? ¿Y en razón de qué? Yo: no, me trasladaron a la ciudad de Bogotá. Y estando en Bogotá, me llevan a un lugar de paso, eso se llama, sí, en tránsito se llama, de tránsito de las cárceles, de tránsito, y me encuentro con Pablo Hernán, que lo habían traído de Cómbita en tránsito a La Picota. Y eso me dice Pablo Hernán, en medio de la conversación, me dice: Víctor, mañana va a venir a visitarnos una persona muy importante, que me viene ayudando a mí y le puede ayudar a usted. Le dije: venga, barájenmela más despacio, le dije. Y Pablo Hernán, en razón de que lo traen de Cómbita a Bogotá, a La Picota, me dice, en tránsito también, y nos llevaron al mismo lugar. Le dije: bueno, ¿y qué pasó? Me dice, estando ahí, me dice: mañana se va a dar cuenta quién nos va a visitar, y es una persona muy importante y nos puede ayudar. Sigue con la narración y me dice que al día siguiente lo llamaron a cubículos y le llegó el volante, la boleta, salió a cubículos, estaba Pablo Hernán ya con él, salen juntos, y estando allí me dice Carlos Enrique, me dice él, se encontraron con el doctor Iván Cepeda. Le dije: venga, ¿y en razón de qué? ¿Por qué? Cuénteme. Me dice: sí, nos encontramos al doctor Iván Cepeda, y a él, donde Alberto me dice: vea, Víctor, él es la persona que nos va a ayudar. Dice Víctor que le comentaron, le dijeron que debía, para poder acceder a la ayuda que le prometían, ¿cuál? No sé, ni me interesé en la misma. Debía de estar de acuerdo con unas afirmaciones que ya había hecho Pablo Hernán, en el sentido de hechos relacionados en el nordeste antioqueño, con el bloque metro, con la finca Guacharaca. Me dijo Carlos Enrique. Y que él les había dicho que no por un reato de conciencia, no, sino porque él le manifestó que él no podía sostener esa mentira, porque cualquier persona que investigara la vida de él dentro de las autodefensas, pues se iba a dar cuenta que él nunca había operado en ese bloque metro, porque él había operado era en Caldas y había estado unos días en el bloque Calima, si no estoy mal. Que ante esa negativa, Alberto se había disgustado con él y que habían tenido un disgusto ahí fuerte, y que incluso se habían dado cuenta otros internos de La Picota que estaban en ese mismo lugar. Le dije, palabras textuales, le dije: ¿sabe una cosa, Víctor? Usted es tan HP de mentiroso que no le creo nada de lo que me está diciendo. No le creo. Me dijo: vea, doctor Samuel, es tan cierto
es tan cierto lo que yo le estoy diciendo. Él andaba con una carpetica plástica y ahí mantenía documenticos y documentos y papelitos, que la libreta, que una cosa, digo, es tan cierto que acá tengo yo, mediante la cual me llamaron a cubículos. Y me encontré con Alberto y con el senador Cepeda. La miré, la observé. Y me dijo, es más, consérvela usted, porque este documento es supremamente importante y acá en cualquier momento se me puede embolatar, o me la roban o se me pierde. Consérvela y me la entrega en el momento que yo le diga.